Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar nuestra clase de teoría de campos electromagnéticos, grupo 02T. Hoy es miércoles 6 de octubre del 2021. Por favor, el estudiante Miguel Figueroa. Sí, aquí presente. Ya, gracias. Voy a poner en pantalla, por favor, la presentación, un PPT sobre métodos generales. Sí, se ¿Sí? logra visualizar. Ya, correcto. Bien. El día de ayer habíamos empezado este nuevo capítulo que trata sobre métodos generales para resolver problemas electrostáticos. Decíamos que los métodos generales que vamos a estudiar son tres. Acá lo habíamos señalado, ¿no? La ecuación de Poisson, la ecuación de Laplace y el método de imágenes electrostáticas. Esos tres son lo que vamos a estudiar de los métodos generales. Habíamos hablado de la ecuación de Poisson el día de ayer, ¿no? Y acá teníamos justamente la ecuación de Poisson. Lo que vamos a ver el día de hoy es el segundo método, la ecuación de Laplace, ¿ya? Entonces, avancemos. Acá tenemos, en la pregunta 4, nos piden explicar cuál es la ecuación de Laplace y en qué casos se utiliza, ¿ya? ¿Cuál es la ecuación de Laplace y en qué casos se utiliza? Bien. En principio, la ecuación de Laplace se va a utilizar para resolver problemas electrostáticos cuando intervengan conductores. Además, pueden intervenir otros materiales, como por ejemplo dieléctricos. Pero para poder aplicar Laplace, tienen que intervenir en el problema conductores. Ese es el primer requisito. Y hay que recordar las características de los conductores, que ya ustedes las conocen. No es suficiente decir que los conductores son aquellos materiales que conducen la corriente eléctrica, porque eso todos lo sabemos y es muy general. Necesitamos saber otras características de los conductores, como por ejemplo, hay que saber que los conductores se caracterizan porque sus cargas se almacenan en la superficie del conductor. Cualquiera que sea la forma del conductor. También ya sabemos que los conductores son aquellos que poseen electrones libres. Y estos electrones son capaces de desplazarse a través del conductor bajo la influencia de un campo eléctrico. No se olviden, ¿eh? Porque quien mueve las cargas, y en este caso los electrones, a través de un conductor es un campo eléctrico. Es el que arrastra los electrones y hace que este material se convierta justamente en conductor de la corriente eléctrica. Entonces los conductores almacenan sus cargas en la superficie del conductor. Matemáticamente hablando, esto significa, miren, aquí está más adelante explicado, que la densidad volumétrica de carga es cero, vale cero. ¿Por qué? Porque si las cargas están en la superficie de los conductores, entonces hablaremos pues de densidad superficial de carga. ¿Está bien? Por lo tanto, su densidad volumétrica en un conductor es cero.
Y cuando nosotros, voy a regresar a la ecuación de Poisson, acá, la que está en la parte final de esta lámina. En la ecuación de Poisson, miren, en el segundo miembro aparece ρ, que es la densidad de carga volumétrica. Si fuera el caso que ρ valga 0, entonces todo el segundo miembro se hace igual a 0. Y eso es lo que finalmente sería la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace entonces es un caso particular de la ecuación de Poisson, cuando la densidad de carga volumétrica es 0. Y la densidad de carga volumétrica es 0 en los conductores. ¿Está bien? Entonces, si yo conozco las características, sé las características de un conductor, entonces inmediatamente deduzco que no tiene ρ vale 0. Y si no tiene si ρ vale 0, entonces se cumple que el laplaciano del potencial también vale 0. Listo, esa es la ecuación de Laplace. Bien, entonces, nuevamente, la ecuación de Laplace se utiliza para resolver problemas donde intervienen conductores. En este caso, la carga se encuentra ya sea sobre la superficie de los conductores, esa es la característica, o en forma de cargas puntuales fijas. Por lo tanto, ρ vale 0. Y si ρ vale 0, se cumple que el laplaciano también vale 0. Y eso viene a ser la ecuación de Laplace. Bien. Veamos cómo se aplica la ecuación de Laplace en los diversos sistemas de coordenadas. ¿Ya? En la pregunta 5 me dice, ¿cómo se expresa la ecuación de Laplace? Y empezamos con el caso más sencillo, con una sola variable. Que nuestra función potencial dependa de una sola variable. Tengan en cuenta que en los sistemas de coordenadas yo tengo 3 variables, pero vamos a considerar en este primer caso que solamente la función potencial depende de una sola variable. Entonces la pregunta es cómo se expresa la ecuación de Laplace con una variable independiente en el sistema de coordenadas cartesianas. Bien. En el sistema de coordenadas cartesianas, el laplaciano viene dado por esta ecuación, ¿no? Acá ustedes ven, es una ecuación diferencial de segundo grado, ¿no? Aquí está el primer término que depende de X, luego el segundo término que depende de Y el tercer término que depende de Z. Son derivadas parciales, derivadas segundas. ¿Está bien? Este es el laplaciano. Pero de acuerdo a la ecuación de Laplace, este laplaciano tiene que ser 0. Y hay que resolver la ecuación. Como vamos a ver a continuación el caso de que solamente se dependa de una sola variable, entonces para resolver esa ecuación diferencial de segundo grado, hay que integrar 2 veces. ¿Ya? Hay que integrar 2 veces. Y acá se presentan tres posibilidades. Miren, la primera posibilidad, lo que se está indicando aquí, ¿no? La primera posibilidad es que el potencial dependa solo de la variable X. La segunda posibilidad, que el potencial dependa de la variable Y. Y la tercera, que dependa de la variable Z. Ojo que en este caso solo va a depender de una sola variable. Ese es lo primero que estamos estudiando. Si dependiera solo de la variable X, aquí en esta ecuación de Laplace, ¿no? La que está en la parte superior, solamente quedaría el primer término. Los otros no participan. Eso es lo que se ha puesto acá, ¿no? Si el potencial dependiera de la variable X, entonces se debe cumplir que la segunda derivada parcial del potencial respecto a X es igual a 0. Los otros términos no participan.
Y para resolver esta ecuación diferencial, ¿no? Esta ecuación diferencial de segundo grado, yo tengo que integrar 2 veces. Y cuando se integra 2 veces, esta es la solución que resulta. Acá lo tienen. Van a quedar en función de 2 constantes, que las estamos llamando A y B. Entonces, mi función potencial, que depende de X, sería A por X más B. Eso sería un primer caso. Si la función potencial dependiera de la variable Y, el segundo término de acá del laplaciano, el segundo término lo igualo a 0. Integro 2 veces y tengo la solución a la ecuación de Laplace. En este caso se cumple que el potencial en función de Y es igual a A por Y más B. Y la tercera posibilidad es cuando el potencial depende de Z. El tercer término del laplaciano lo igualo a 0, integro 2 veces y tengo esta respuesta. Esto último viene a ser la solución a la ecuación de Laplace para el caso del sistema cartesiano. Es lo primero que estamos viendo. Veamos el segundo sistema de coordenadas. Acá, la pregunta 6. ¿Cómo se expresa la ecuación de Laplace con una variable independiente en el sistema de coordenadas cilíndricas? Bien, vamos a las tablas y obtengo el laplaciano en el sistema cilíndrico. Aquí lo tienen. Acá hay 3 términos. Pero sigue siendo una ecuación diferencial de segundo grado. Y como de acuerdo a Laplace, este laplaciano tiene que ser igual a 0, entonces esta sería toda la ecuación final. Y como vamos a ver el caso que la función potencial solo dependa de una sola variable, en el sistema cilíndrico nuestras variables son ρ, que representa el radio, φ, que representa el ángulo, y z, que representa la altura. Entonces, primera posibilidad, que el potencial solo dependa del radio, de ρ. Segunda posibilidad, que el potencial solo dependa de φ, del ángulo φ. Y tercera posibilidad, que el potencial solo dependa de z. Bien, si solo dependiera del radio, coordenada ρ, el primer término lo igualo a 0 y lo resuelvo. Y ya sabemos que como se trata de una ecuación diferencial de segundo grado, hay que integrar 2 veces. Aquí ya estamos dando la respuesta, pero eso tienen que comprobarlo haciendo la integración de esta ecuación. 2 veces tienen que integrar. Para el segundo caso, que el potencial dependa de la coordenada φ del ángulo para el sistema cilíndrico. El segundo término del laplaciano en el sistema cilíndrico lo igualo a 0, integro 2 veces y esta es la respuesta. Por último, cuando el potencial depende de la coordenada z, el tercer término lo igualo a 0, integro 2 veces para resolver esta ecuación diferencial de segundo grado, lo resuelvo y esta sería la solución. Esto último es la solución a la ecuación de Laplace para estos 3 casos, ¿no? Listo. Esto hay que saberlo. Cuando yo tengo un problema de teoría de campos electromagnéticos, esto ya tengo que saberlo para que nos ahorremos tiempo. Lo que hay que hacer es identificar cuál de estas ecuaciones hay que aplicar dependiendo del problema y de los datos del problema. Esto último
es la solución a la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace es la que establece que el laplaciano del potencial es igual a 0. Bien, veamos el caso del sistema esférico. ¿Ya? Acá tenemos. Pregunta 7, dice, ¿cómo se expresa la ecuación de Laplace con una variable independiente en el sistema de coordenadas esféricas? ¿Ya? ¿Cómo se expresa la ecuación de Laplace con una variable independiente en el sistema esférico? En principio, el laplaciano en el sistema esférico está dado por esta ecuación. Ahí están los tres términos. En el sistema esférico, las coordenadas son r, teta y phi. Y de acuerdo a Laplace, todo esto tiene que ser igual a 0. Y lo que queda es resolver esa ecuación diferencial de segundo grado. Primero estamos viendo el caso que nuestra función potencial dependa de una sola variable. Para el caso del sistema esférico, tendríamos, primera alternativa, que el potencial solamente dependa de R, radio. Segunda posibilidad, que el potencial solamente dependa de teta, del ángulo teta. Y la tercera posibilidad, que el potencial dependa de phi, del ángulo phi. Bien. Si el potencial solo depende de R, la coordenada R, radio, el primer término de este laplaciano lo igualo a 0. Y como se trata de una ecuación diferencial de segundo grado, hay que resolverlo. Y cuando se resuelve, me queda esta ecuación final. Que el potencial en función de R es igual a menos A sobre R más B. Segunda posibilidad, que el potencial dependa de teta. Entonces, en este caso lo resuelvo y me va a quedar A logaritmo de tangente de teta medios más B. Y la tercera posibilidad, que el potencial dependa del ángulo phi, igual a 0, el tercer término, y me queda esta solución. A por phi más B. Esto último, estas tres ecuaciones últimas, viene a ser la solución a la ecuación de Laplace. Miren que acá hay tres casos para el sistema esférico. Para el sistema, vamos a regresar a la diapositiva anterior, para el sistema cilíndrico también acá hay tres soluciones a la ecuación de Laplace. Y para el caso del sistema cartesiano, acá también tenemos tres soluciones a la ecuación de Laplace. Dependiendo de que, por ejemplo, en el caso del cartesiano, el potencial solamente dependa de X, o solo de Y, o solo de Z. En el sistema cilíndrico, que el potencial solamente dependa del radio ρ, del ángulo phi, o de la coordenada Z, que es la altura. Y en el sistema esférico, tenemos que solo dependa de R, radio, solamente dependa de teta, ángulo, y tercera posibilidad, que solamente dependa de phi, que es el otro ángulo. Bien, hay nueve posibilidades para aplicar la ecuación de Laplace en el caso que el potencial dependa de una sola variable. ¿Ya? Ojo que hay 9 posibilidades, 9 ecuaciones acá, ven, ¿no? 3 para el sistema esférico, 3 para el sistema cilíndrico y 3 para el sistema cartesiano. Listo. Ahora vamos a ver la aplicación de esto en los problemas, ¿ya? A ver, por favor, Miguel, me confirmas si ya está en pantalla el problema número 5. Sí, efectivamente. Ya, muchas gracias. Por si acaso, esta separata, este problema 5, es de lo que estábamos explicando ayer. Miren, esto de acá. Problema resuelto de métodos generales. ¿Ya? Si vamos hasta el problema 5 de esta separata de métodos generales, tenemos lo siguiente. Mucha atención. Vamos a leer primero el problema. Dice, escuchen.
las armaduras de cierto capacitor plano son placas metálicas cuadradas de lado 30 centímetros, separadas 1 centímetro. Si este capacitor se carga con una diferencia de potencial de 2000 voltios, primera pregunta, aplicando la ecuación de Laplace, halle el potencial eléctrico en el interior del capacitor y luego halle la intensidad de campo eléctrico. ¿Ya? Vamos a repetir entonces. Me dicen que las armaduras de cierto capacitor plano son placas metálicas cuadradas de lado 30 centímetros. Están separadas 1 centímetro y que a este capacitor se le carga con una diferencia de potencial de 2000 voltios. Primera pregunta. Aplicando la ecuación de Laplace, halle el potencial eléctrico en el interior del capacitor. Y luego halle la intensidad de campo eléctrico en dicha región. Se trata de un capacitor plano. Por lo tanto, la figurita ahí la pueden observar, un capacitor plano. Ya sabemos que un capacitor es un dispositivo eléctrico que está constituido por 2 placas conductoras, que casi siempre son láminas de cobre y que pueden tener cualquier forma, en este caso, forma plana. ¿De acuerdo? Y estas placas se encuentran separadas a una cierta distancia. Listo, ese es un capacitor. Un capacitor está formado por 2 conductores, llamadas placas o armaduras, las cuales están separadas a una cierta distancia. Y para que este capacitor almacene cargas, le tengo que suministrar un voltaje. Listo. Acá en el interior del capacitor, ya esto se sabe también, ya lo hemos explicado, lo hemos dicho varias veces. Acá en el interior del capacitor, mejor dicho, entre las placas, se crea un campo eléctrico. Y si yo considero que la placa positiva es la que está a 2000 voltios, la otra tiene que estar a 0, porque me dicen que la diferencia potencial es 2000. Entonces, esta será la placa de la derecha, será la placa positiva, y la de la izquierda será la placa negativa. Por lo tanto, el campo eléctrico estará dirigido de derecha a izquierda. Ahí está dirigido el campo eléctrico. Bien. Para resolver, vamos ya a la parte matemática. Para calcular el potencial en el interior del capacitor, me dicen que aplique la ecuación de Laplace. ¿Ya? Hay que calcular el potencial eléctrico en el interior del capacitor plano, pero aplicando Laplace. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que deducir? Miren. Esta placa está ubicada en la posición 0. Y si la separación de las placas es 1 centímetro, acá lo hemos expresado en metros, entonces este será otro punto cuyo valor de X será 1 centímetro o 0,01 metro. Acá es X0, acá sería 1 centímetro. ¿Qué significa? Que en este caso la posición está variando dependiendo del valor de X. Y como acá el potencial es 0 y acá 2000, ojo que eso es dato, ¿eh? Miren, acá me dicen que el capacitor se carga con una diferencia potencial de 2000. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que se puede deducir? ¿Ya? Si esta placa está en la posición X igual a 0 y su potencial es 0, y esta otra placa está en la posición X igual a 1 centímetro y su potencial es 2000, significa
que el potencial está variando de acuerdo a la posición X. Bueno, lo he llamado acá a este eje X. Le pueden poner otro nombre, ¿no? Entonces, en este caso, yo tengo que concluir, aquí lo estamos señalando, en este caso la función potencial solo va a depender de la variable X. Entonces, la solución a la ecuación de Laplace viene dado por esa ecuación. Miren, acá está. Sería A por X más B. ¿Sí? A por X más B. Que como lo vimos, vamos a regresar a la presentación anterior. Miren, acá está. Para el caso del sistema cartesiano. Si la función potencial solo dependiera de X, la solución a la ecuación de Laplace, que es la que me interesa utilizar, es A por X más B. ¿Sí? A por X más B. Eso es lo que estamos utilizando. Acá está. ¿Sí? Mi función potencial, que depende de X, es A por X más B. Listo. Esa ecuación utilizo. Y como se puede ver aquí en esta ecuación, hay dos constantes. Hay dos incógnitas. El A y B. Porque X es la variable. Entonces, esas constantes A y B las tengo que hallar. Y para hallar las constantes, ya lo decíamos ayer, hay que aplicar condiciones de frontera. Y si yo tengo dos constantes, como en este caso A y B, necesito aplicar dos condiciones de frontera que me permitan hallar dichas constantes. Las condiciones de frontera les van a dar en el enunciado, ya sea de manera directa o de manera indirecta. En este caso, solamente les dicen acá al inicio que este capacitor se carga con una diferencia de potencial de 2000. Bueno, ahí está el dato que necesitamos. Por lo tanto, yo diría lo siguiente. Acá en el dibujito está, ¿no? Para X0 y para X1 centímetro. Esas son las condiciones de frontera. Acá está. Primera condición. ¿Qué pasa cuando X vale 0? Cuando X vale 0, la lámina izquierda está conectada a tierra, el potencial es 0. Entonces, acá en esta ecuación, A por X más B, reemplazan X0 y potencial 0. Bueno, al final se obtiene que la constante B debe ser 0. Cuando se aplica la segunda condición, cuando X vale 1 centímetro, acá está en metros. Cuando X vale 1 centímetro, estamos hablando de la placa del lado derecho. Y para esa lámina o placa del lado derecho o armadura del lado derecho del capacitor, el potencial es 2000. Entonces, aquí digo, ¿no? Para X, ojo que no se pone 1 centímetro. Eso hay que ponerlo en metros. Acá está, 0,01 metros. El potencial es 2000. Entonces, acá en la ecuación A por X más B reemplazan X 1 centímetro, pero tienen que reemplazarlo por 0,01 metro. Y de acá despejan la variable A. En este caso resulta que la variable A es 200.000 voltios. La constante A, 200.000 voltios, la constante A. Y la constante B, que salió de la primera condición, 0. Listo. Ahora lo reemplazan. A por X más B. Pero como A vale 200.000, entonces acá sería, miren, reemplazando A y B, tenemos que nuestra función potencial sería 200.000 por X más B. Pero como B vale 0, entonces sería 200.000X. Facilísimo. Esta es la respuesta.
La función potencial en este caso es 200.000 X. Esa es la función potencial. Listo. En esta pregunta no solamente les piden el potencial eléctrico al interior del capacitor, sino también la intensidad de campo eléctrico en el interior de ese capacitor, la intensidad del campo eléctrico o el vector campo eléctrico. Como ya hemos hallado el potencial, que salió 200.000 X, para hallar el vector campo, ya saben, hay que utilizar la relación que señala que el vector campo es menos el gradiente del potencial. Entonces, ustedes hallan el gradiente de esta ecuación y listo, ya tienen el campo eléctrico. Lo hemos pasado a kilovoltios, ¿no? Para ya no estar hablando de 200.000. O sea, mejor digo 200 kilovoltios por metro. Ese es el valor del vector campo eléctrico. Pero como el campo eléctrico es un vector, falta acá su vector dirección. Y como ya hemos deducido que el campo va dirigido hacia la izquierda, ahí está, de la placa positiva a la negativa hasta hacia la izquierda, entonces tiene que llevar signo negativo, ¿no? Y su vector dirección es A sub X, o lo que llaman vector Y, pues, ¿no? Entonces eso sería su dirección, pero con signo negativo. ¿Se dan cuenta? Entonces, resolver este problema del capacitor plano aplicando Laplace es sencillísimo. Laplace es una herramienta, utilizar la ecuación de Laplace es una herramienta, digamos, de mayores aplicaciones que la propia ley de Gauss. Con la ecuación de Laplace la pueden aplicar a diversidad de problemas, como lo vamos a ver todas estas clases. Bien, entonces ya tengo resuelta la pregunta A. La pregunta B dice, calcular la capacitancia del capacitor plano. Ya ustedes también saben que el capacitor tiene por finalidad almacenar cargas. Para eso se le ha inventado. Y si el capacitor almacena cargas eléctricas, entonces tiene una cierta capacitancia. También le llaman capacidad eléctrica. Para calcular la capacitancia, siempre se recomienda recordar la definición de capacitancia. Y como sabemos, la capacitancia se define como la cantidad de cargas que se almacenan por unidad de potencial. O dicho de otra forma, también podrían decir carga de una de las placas, carga almacenada por una de las placas entre el voltaje que hay entre las placas. Carga entre voltaje. Entonces hay que hallar la carga, el voltaje es dato, ¿sí? 2000 voltios es la diferencia potencial, pues es el voltaje 2000. Por eso que acá, miren, acá en la parte final ya tienen ahí reemplazado el voltaje. Lo único que hay que hallar acá es la carga. Y para este caso, ya para no estar aplicando las integrales, porque acá hay una integral, ¿no? Integral de sigma diferencial de área. Para este caso se cumple finalmente, después de integrar, que carga es sigma por área. Entonces reemplacen, sigma ya saben cómo se calcula, sigma es la densidad de carga superficial de una de las placas o láminas. Lo hallan esa carga, lo dividen entre el voltaje y de ahí obtienen la capacitancia, que en este caso resulta 79,65 picofaradios, ¿no? Las capacitancias generalmente están dadas en picofaradios, nanofaradios, microfaradios, ¿ya? Entonces ya tengo acá la segunda respuesta. También nos piden, a ver, acá tenemos más preguntas, miren. La primera era hallar el potencial aplicando Laplace, ya lo hicimos.
La segunda, hallar la capacitancia. Lo acabamos de hacer. La tercera pregunta dice, si a continuación se aísla el capacitor de la fuente de tensión y se separan las armaduras son las placas hasta una distancia de 3 centímetros, ¿cuál es la magnitud de la carga en cada una de las armaduras o placas? ¿Cuál es la diferencia potencial final entre las armaduras y qué trabajo se realizó para separar dichas armaduras? Bueno, se trata de lo siguiente. Miren, acá estaba inicialmente el capacitor. Sus placas planas, en este caso, están separadas 1 centímetro, así me dicen. Pero luego me dicen que de 1 centímetro de separación, ahora se le separa 3 centímetros. ¿Ya? Se le separa 3 centímetros. Listo. Y nos hacen varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, nos piden cuánto es la carga que se va a almacenar en cada una de las placas. Luego, ¿cuál es la diferencia potencial que habrá en este caso entre las armaduras cuando la distancia es 3 centímetros? ¿Y qué trabajo se realizó para separar las armaduras hasta esa distancia de 3 centímetros? ¿Qué trabajo? Bueno, ya ustedes también recuerden que físicamente hablando, se realiza trabajo cuando hay un cierto desplazamiento de un cuerpo. Y como en este caso se le separó desde 1 centímetro hasta 3, ahí hay un desplazamiento, entonces hay un trabajo realizado. Listo. Y para que se realice un trabajo tiene que haber una fuerza aplicada, eso ya ustedes lo saben, tiene que haber desplazamiento, etc. Pero lo otro que hay que recordar, porque lo que acabo de decir es la parte mecánica, pero lo que hay que recordar es la parte física. Recuerden que el trabajo es un tipo de energía. Ustedes ya llevaron, me parece, termodinámica. Y ahí, por ejemplo, hablan de calor, trabajo, etc. Y ahí siempre se remarca de que tanto el calor como el trabajo son tipos de energía. Si eso lo recordamos, el problema se resuelve fácilmente. Porque como el capacitor almacena energía, esa es su propiedad, su característica del capacitor, la energía que va a almacenar es debido al trabajo que se realizó sobre él. Porque ustedes saben que la energía, al igual que la materia, no se crea, no se destruye, solo se transforma. Entonces, para calcular el trabajo realizado, basta calcular cuánto fue la energía almacenada inicialmente por el capacitor y luego, cuando se le separó las placas a 3 centímetros, cuánto es la energía almacenada. Mejor dicho, hay que calcular la energía inicial, luego hay que calcular la energía final, restar y ya tengo el trabajo realizado. ¿Sí? Aplicando el concepto de energía. Bueno, eso es lo que se ha hecho y acá tenemos el resultado. Ya, por favor, lo verifica. 106,2 microjoule. ¿Ya? Ahí está expresado en microjoule. Ese es el trabajo realizado. De cómo hallar la diferencia de potencial. Bueno, para eso ya tenemos la función potencial. Acá está. 200.000 X, que es lo que hallamos por Laplace. Pero como en este caso X ya no es 1 centímetro, sino es 3 centímetros, reemplazan acá para X 3 centímetros, que hay que convertirlo a metros. Y de ahí sale lo que nos piden, que en este caso sería 6.000 voltios. ¿Ya? Eso sería la diferencia de potencial al final entre las placas cuando se separaron 3 centímetros. Y para calcular la carga que almacena cada placa del capacitor, miren esta ecuación, que no es otra cosa más que la
el resultado de aplicar la integral, ¿no? Porque carga es una integral de sigma por diferencial de área. Pero para este caso, la lámina cuadrada mantiene su valor constante, entonces es lo mismo que multiplicar sigma por área. Reemplazan, bueno, sigma se calcula de esta forma, esto también ya es conocido, ya está en magnitud, así que más fácil. Lo reemplazan y tengo la carga que almacena cada una de las placas del capacitor, que para nuestro caso es 159,3 nanocoulomb. Bueno, este resultado hay que comprobarlo. ¿Ya? Acá solamente se está indicando qué ecuación utilizar, qué procedimiento seguir y finalmente llegar a este resultado. Entonces, la carga que almacena cada placa de este capacitor plano, 159,3. Y lo otro que tienen que recordar es que esa carga es igual para ambas placas. Si yo hallo la carga de una de las placas del capacitor, la otra es la misma, pero solo con signo contrario. Porque así se comporta un capacitor. No es suficiente también decir que, bueno, está formado por dos láminas conductoras o placas, sino que estas placas se caracterizan porque almacenan la misma cantidad de carga, pero con signo contrario. ¿Ya? Bueno, ahí tienen las respuestas, por favor, hay que verificarlo. Entonces, ya tenemos un problema de aplicación de la ecuación de Laplace, para capacitores planos, ¿no? Y en este caso se aplicó el sistema cartesiano. Bien, vamos a ver los otros casos, ¿ya? Los casos que siempre debemos conocer de manera obligatoria son, pues, los capacitores planos, ese es un caso, los capacitores esféricos y los capacitores cilíndricos. Lo mínimo que debo saber. Bien, a ver, por favor, Miguel. Miguel, sí, a ver, me vas a confirmar. Voy a poner en pantalla el examen parcial que les compartí. ¿Ya está? Sí, ahí está. Se ve. Ya, muchas gracias. Miren, al mediodía, me parece, les he compartido este examen. Ya anteriormente les he compartido también dos prácticas. ¿Ya? La próxima semana toca la práctica calificada de este ciclo, ¿ah? Y luego de 2 semanas más, el examen parcial. Así que ya hay que estar preparándonos. Miren, este es el examen parcial, como se puede observar aquí, del 2020B, ¿no? Hace un año. Ya en plenas clases virtuales, que se ha cambiado en el modelo de examen, y acá lo tienen, ¿ya? A ver, veamos. El problema número 1, ¿ya? Atención, ¿ya? Problema número 1. Dice, dos cilindros conductores, miren, dos cilindros conductores coaxiales tienen radios de 4 milímetros y 10 milímetros. La región entre los cilindros está llena de un material dieléctrico perfecto y homogéneo. Si el cilindro interior está a 36 voltios y el exterior a 0 voltios, primera pregunta, calcule el potencial eléctrico, miren, en función de ρ. Ya les están diciendo todo. Calcular el potencial eléctrico en función de ρ en la región comprendida entre los cilindros conductores. Listo. Para calificar esta pregunta, el estudiante tiene que hacer obligatoriamente un dibujo. Bien. Después de calcular el potencial, la pregunta B dice calcular la intensidad de campo eléctrico en función de ρ en la región comprendida entre los cilindros conductores. Luego, la pregunta C calcula el valor de la intensidad de campo eléctrico en magnitud
y señalar en qué lugar ocurre. Acá debe decir calcular el valor de la intensidad máxima del campo eléctrico, ¿ya? Y en qué lugar ocurre. Pregunta D. Si la carga por metro de longitud del cilindro es 10 nanocoulomb por metro, ¿cuál es el valor de la constante K, de la constante dieléctrica, del material dieléctrico? Y por último, hacer la gráfica de la magnitud del campo en función de ρ para puntos mayores o igual que 0. Listo. Miren, esa es la pregunta que se tomó. Examen parcial. Bien, voy a explicar ya la resolución de esta pregunta. Por favor, Miguel, me dice si ya está en pantalla la resolución. Sí, se logra visualizar la resolución. Ya, muchas gracias. A ver, por favor, mucha atención, Vamos a la resolución, ¿ya? Para que después no haya reclamo, ¿no? Que el problema no se resolvía, etc. No se podía resolver, como siempre dice. Miren, 2 cilindros conductores coaxiales de 4 y 10 milímetros de radio. Es conocidísimo. Acá tienen, miren, ahí tienen la gráfica. Ahí están los 2 cilindros conductores coaxiales. La región entre los cilindros está llena de un material dieléctrico perfecto y homogéneo. Listo. Acá está, pues, ¿no? Lo que está acá coloreado, ¿no? Entonces, ahí está el dieléctrico entre los conductores. Primero nos piden el potencial en función del radio, en función de la coordenada ρ, para la región comprendida entre los conductores. Ya hemos dicho que hay que saber que para este tipo de problemas, el potencial y el campo eléctrico solo existe aquí, entre los conductores. ¿Está bien? Bien. Para resolver hay varios métodos, varios métodos. Y acá, por ejemplo, se ha dejado libre, ¿no? Para que el estudiante, no se dice qué método aplicar acá, en este problema. No dice. Entonces, ustedes resuélvanlo como crean conveniente. Aquí estamos resolviendo por Laplace. Y acá está el sustento, miren, Cuando hay conductores, como es este caso, el problema se puede resolver aplicando la ecuación de Laplace. ¿De acuerdo? Si alguien quiere aplicar otro método, lo hace. Pero acá hemos elegido Laplace. Listo. ¿Por qué puedo aplicar Laplace? Porque hay conductores. En este caso es un capacitor cilíndrico. Los conductores son cilíndricos. Y además hay un dieléctrico entre los conductores. Pero como hay conductores, sí puedo aplicar Laplace. Y ya sabemos que la ecuación de Laplace establece que el laplaciano, el operador nabla al cuadrado, ese es el laplaciano del potencial vale 0. De ahí se puede empezar. Pero como ya hemos explicado, para no perder tiempo, yo tengo que ubicar en cuál de los casos estamos. Y eso es lo que está explicado acá. En este caso, el potencial es una función de ρ, del radio. Por lo tanto, acá está bien claro señalado. Por lo tanto, la solución a la ecuación de Laplace a utilizar en coordenadas cilíndricas es esta de aquí. Bueno, eso es nuestra tarea, pues, ¿no? Ubicar cuál ecuación debo utilizar. Como se trata de coordenadas cilíndricas, porque los conductores son cilíndricos, la simetría lo exige del problema, entonces voy al sistema cilíndrico y ahí hay 3 posibilidades. Que el potencial dependa del radio, ρ en este caso, dependa del ángulo φ o de la altura z. Pero acá fácilmente se deduce que depende del radio. ¿Por qué? Miren, el cilindro interior está a 36 voltios.
y el exterior a 0 voltios. Está clarísimo. Miren, cuando me dicen cilindro interior, me están diciendo que para radio 4 milímetros, el potencial es 36 voltios. Y el exterior, el cilindro exterior, mejor dicho, para radio 10 milímetros, el potencial es 0. Está clarísimo. Entonces, depende del radio. Y cuando depende del radio, esta es la solución a la ecuación de Laplace. ¿De acuerdo? Ya se ha explicado, voy a volver a poner acá este PPT, miren, a ver, este es el sistema cartesiano, ¿no? Acá está, sistema cilíndrico. Acá está, sistema cilíndrico. Y acá hay 3 casos. Primero, que el potencial dependa del radio. Es este caso, pues. Cuando se resuelve la ecuación de Laplace, ¿qué resulta? A logaritmo de ρ más b. Pero esto yo no me voy a poner a hacerlo en el examen. Bueno, si ustedes quieren, háganlo. Pero toma su tiempo. Entonces, mejor estén con estas tablitas para ver en cuál caso está. Se está comprobando que el problema es para el caso que el potencial dependa del radio, de ρ. Entonces, la solución al logaritmo de ρ más b. Eso es lo que... A ver, acá tenemos, ¿no? Nuevamente, acá está, miren. A logaritmo de ρ más b. Listo. Pero ¿eso qué cosa es? Acá está explicado, ¿no? Eso es la solución a la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas. Listo. En esta ecuación 1 hay 2 incógnitas, A y B. Esas incógnitas las hallamos aplicando condiciones de frontera. Y las condiciones de frontera, está ahí visto, ¿no? La primera, que cuando el radio es 4 milímetros, cilindro interior, el potencial es 36. Listo. La segunda condición, cuando el radio es 10 milímetros, cilindro exterior, el potencial es 0. Ahí está, clarísimo. Con esas 2 ecuaciones salen las incógnitas. En este caso, A y B. Bien. A ver, Miguel, por favor, levanta un ratito tu micro. Sí, profesor. Se está mirando la pantalla completa porque acá me está apareciendo una publicidad. Sí, se ve la publicidad. Caramba. ¿Qué hago? Selecciona otra vez donde vio, pues creo que... Ya, desapareció. Ya, gracias, por favor. Ya. A ver, regresemos entonces. Aquí tenemos, ¿no? Primera condición, y segunda condición. Miren, esto es álgebra, pues. 2 ecuaciones, 2 incógnitas. Bueno, pues hay varias formas de hallar las incógnitas. Eliminación, sustitución. Eso es colegio, ¿no? Bien. Acá tengo las constantes. Miren, menos 39, ¿no? Ese es decimal. Menos 39,28. Esa sería la constante A. Y la constante B, menos 180,93. Listo. Lo reemplazo eso en la ecuación 1 y ya tengo acá la respuesta. Miren, la función potencial. Menos 39,28 por el logaritmo de ρ y luego menos 180,93. Todo esto en voltios. Ya está. Esta es la función potencial. ¿De acuerdo? Listo. Esta es mi función potencial. Menos 39,28 logaritmo de ρ menos 180,93. Ya está. Listo. Ya tengo respondida la primera pregunta, ¿no? Calcular el potencial eléctrico. En función de ρ para la región comprendida. Listo. Esto es mi función potencial en función de ρ. Bueno, pues si esto es un examen, para tener la seguridad que esta es la respuesta, evalúen, pues, ¿no?
reemplacen acá en esta ecuación final, reemplacen Rho 4 milímetros, ¿sí? Y tiene que darle 36 voltios. Y si reemplazan 10 milímetros, aquí en Rho, en logaritmo de Rho, reemplazan 10 milímetros, todo esto tiene que dar 0. Ya con eso comprueban que sí es la respuesta. Correcto. Pregunta B. Calcule la intensidad de campo eléctrico en la región comprendida entre los cilindros conductores. ¿Sí? Calcule la intensidad de campo eléctrico. Listo. Bueno, ¿qué sabemos? Como ya conozco el potencial, ¿sí? Acá acabo de hallarlo el potencial. La función potencial, para ser exacto. Si ya conozco la función potencial, hallar el vector campo, aplico menos gradiente potencial. Listo. Entonces, haya la derivada parcial, hay que buscar la ecuación del gradiente, ¿no? Y listo. Entonces, el vector campo, acá está. Esto sería el resultado. Menos 39,28 sobre Rho. Voltios por metro. Ah, por supuesto. Esto en la dirección a su Rho. Ya saben que el campo eléctrico es un vector, ¿no? Entonces, tenemos su módulo por su vector unitario. Listo. Entonces, ya tengo el potencial. Aquí está. En la pregunta A, esta es la función potencial, ¿sí? Luego, aquí, este es el vector campo eléctrico. Y en la pregunta C me piden el valor máximo de la intensidad de campo eléctrico y señalar en qué lugar ocurre, ¿no? Calcular el valor máximo de la intensidad de campo eléctrico. Bien. Si vemos esta ecuación, la anterior del campo, aquí está, ya ustedes deducen, pues, ¿no? Que entre el valor del campo eléctrico y el radio Rho hay una relación inversamente proporcional. ¿No? Está clarísimo, pues, ¿no? Una relación inversa. Por lo tanto, si a mí me piden el valor máximo del campo eléctrico, para que el campo eléctrico sea máximo, el radio tendrá que ser mínimo. Y como solo hay dos radios, uno de 4 milímetros y el otro de 10 milímetros, entonces corresponde al de 4 milímetros. Bueno, lo evalúan y listo. Este sería el valor máximo del campo eléctrico. Ahí ustedes pueden ver, va a salir 9.822,21, ¿no? 9.822,21 voltios por metro. Esa sería la magnitud máxima del campo eléctrico. Listo. Siguiente pregunta. Si la carga por metro de longitud del cilindro interior es 10 nanocoulomb por metro, ¿cuál es el valor de la constante dieléctrica del material dieléctrico? Listo. Me hablan de carga por metro de longitud. Para resolver, miren, hemos utilizado acá dos ecuaciones conocidas. Para el cálculo hacerlo rápido, por eso, insisto, tienen que tener ordenadas estas ecuaciones. En algún cuaderno, en algunas hojas, pero ordenado, porque si no, no van a saber ni qué ecuación utilizar en este caso. Si ustedes se fijan, esta ecuación, esta de aquí, es para hallar la capacitancia de un capacitor cilíndrico con dieléctrico. Esto que se dejó como tarea. Además que está ahí en la separate teoría. El capacitor cilíndrico tiene una cierta capacitancia que se halla con esta ecuación. Para el caso que tenga dieléctrico. ¿Sí? Listo. Pero también la capacitancia se define como carga sobre voltaje.
¿no? En realidad, a partir de esta última, capacitancia, carga sobre voltaje, aplicando esto, y hay que aplicar ley de Gauss y todo eso, esta demostración la encuentra en cualquier texto. Además, eso se hace en el curso anterior, para hallar la capacitancia de un capacitor cilíndrico o plano o esférico, ¿ya? Para que demuestren que esta de acá es correcta, ¿ya? Listo. Bueno, igualan y de ahí despejan el épsilon sub R, la permitividad relativa. La constante dieléctrica del dieléctrico, la constante dieléctrica, lo que llamamos épsilon sub R, es la constante, perdón, es la permitividad relativa. También se le llama así, épsilon sub R, permitividad relativa o constante dieléctrica. ¿Cuánto vale en este caso? 4,57. ¿Sí? 4,57. Casi 5. Lo que significa que este capacitor va a tener una capacitancia casi 5 veces mayor que la capacitancia de este mismo capacitor cuando no tiene dieléctrico. El dieléctrico nos aumenta la capacitancia y esta cantidad es el que me indica en cuánto aumenta. Si aquí es 4,5, aumenta en 4,5 veces. Si sale 8,2, aumenta en 8,2 veces. Por eso que es importante esta cantidad, la constante dieléctrica. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente pregunta, miren lo que dice. Este es un parcial, ¿no? Ya ustedes están mirando cómo es un parcial. Ojo que esto es del año pasado, ¿ah? Entonces, como ya les estoy explicando, se entiende que para este ciclo tiene que venir algo más interesante, ¿ya? Entonces, veamos acá. Siguiente pregunta. Halle o construya, ¿no? La gráfica ¿de quién? De E, si solamente aparece E, se refiere a la magnitud del campo eléctrico en función del radio, para puntos mayores o iguales que 0. Construya la gráfica, hacer la gráfica de la magnitud del campo eléctrico en función de Rho, del radio. Listo. Para eso, vemos la figura inicial. Acá está, miren. En este caso, el espacio queda dividido en 3 regiones. Una región sería aquí, al interior de este conductor interno, ¿sí? Mejor dicho, la primera región es para puntos menores que A, de 0 hasta menores que A. La segunda región es para puntos mayores que A, pero menores que B. Y la tercera región es para puntos mayores que B. El espacio en este caso se divide en 3 regiones. Listo. Eso es lo que está acá. Mire, de 0 a 4 es la primera región, de 4 a 10 milímetros es la segunda región y mayores que 10 es la tercera región. ¿De acuerdo? Listo. En un capacitor, sea plano, cilíndrico, esférico, solo existe campo eléctrico aquí, entre las láminas, en el interior del capacitor, de 4 a 10 en este caso, de 4 milímetros a 10 milímetros. Miren lo que ocurre para puntos menores que 4, el campo es 0. Para puntos mayores que 10, el campo es 0. Eso hay que saberlo. También se puede demostrar matemáticamente. Pero en esta región, el campo varía con esta ecuación. Y como Rho es inversamente proporcional al valor del campo, entonces sale una curva de este tipo. ¿Sí? Y acá se puede ver que en este punto, cuando radio vale 4 milímetros, el campo alcanza su valor máximo, que acá está, 9.822, ¿no? Que es lo que habíamos demostrado
acá en la pregunta C, el valor máximo de la intensidad de campo, 9.822, ¿sí? Acá está en la figurita, ahí está, 9.822. Que lo alcanza aquí, cuando radio vale 4 milímetros. Pero cuando radio vale 10, el campo tiene otro valor. Esto lo pueden hallar reemplazando acá, en esta ecuación, ¿no? Acá lo reemplazan, ρ igual a 10, ¿no? Acá corre un decimal y sale 3.928. Listo. Bueno, esta figura es la que también les piden realizar. Ya está. Ahora vamos al problema número 2. Levanta tu micro un minuto, por favor. Miguel. Sí, profesor, aquí está. Ya, a ver, este es el examen. Lo que yo les he compartido es el examen. Acá está. A ver, dale una lectura al problema número 2. Correcto. Se tienen dos cascarones esféricos conductores de radio R igual a 2 centímetros y R igual a 5 centímetros, que están a potenciales de 24 volt a 0 y 0 volt respectivamente. Si el interior es un dieléctrico perfecto cuyo R es igual a 4, calcular A, el potencial eléctrico en función de R en la región comprendida entre los cascarones esféricos conductores. B, la intensidad de campo eléctrico y la densidad de flujo eléctrico en la región comprendida entre los cascarones esféricos conductores. C, el valor máximo de la intensidad de campo eléctrico en magnitud y señalar en qué lugar ocurre. D, la capacitancia del capacitor esférico con dieléctrico y por último, la carga eléctrica del conductor esférico de radio igual a 2 centímetros. Ya, gracias. Bien, ahí tienen entonces ustedes el problema número 2 de dicho examen, ¿ya? Vamos a explicar la resolución, ¿ya? A ver, veamos. Acá tenemos problema número 2, ¿sí? Ahí está el enunciado, lo que acaba de leer su compañero Miguel. Cuando me dicen que se tienen dos cascarones esféricos conductores de radio 2 y 5 centímetros que están a potenciales de 24 y 0 y que en el interior es un dieléctrico perfecto cuya... Esto de acá es constante dieléctrica o también se dice permitividad relativa. Es igual a 4. Cuando se dice todo eso, inmediatamente yo debo entender que se trata de un capacitor esférico con dieléctrico. ¿Sí? Porque cumple. Tengo dos conductores esféricos separados una cierta distancia. ¿Por qué? Porque uno tiene un radio y el otro tiene un radio mayor. Entonces, repito, si tengo dos conductores esféricos separados una distancia y cada uno a un potencial diferente, porque uno está a 24 y el otro está a 0, entonces se trata de un capacitor primero esférico con dieléctrico y además ya cargado, porque como se le ha conectado a una diferencia potencial, eso tiene por finalidad que el capacitor se cargue. Entonces, repito, se trata de un capacitor esférico con dieléctrico y además cargado. Listo. Primera pregunta. Calcular el potencial eléctrico, miren, ya les dicen en función de R, en la región comprendida entre los cascarones esféricos, ¿sí? Conductores. Bien. Para resolver, acá estamos diciendo, cuando hay conductores, en este caso esféricos, el problema se puede resolver aplicando Laplace. ¿Se puede aplicar Gauss? Sí, también se puede aplicar Gauss. Ustedes decidan cómo resolverlo más rápido o que la solución sea confiable. En este caso estamos eligiendo resolverlo por Laplace. ¿Ya? Entonces, como hay conductores, se puede aplicar Laplace, porque esa es la condición.
Ahora me dicen que son conductores esféricos. Entonces yo tengo que, vamos a poner nuevamente esta presentación. Miren, tendríamos que recordar o revisar este caso. Sistema esférico. Y hay tres posibilidades, ¿no? Que el potencial dependa de R, dependa de teta o dependa de phi. En nuestro caso me dicen que depende de R, porque además, miren, les dicen, a ver, regresemos un minuto. A ver, por acá dice, ¿no? Calcular el potencial eléctrico en función de R. Ya pues les están diciendo todo. Entonces, cuando el potencial depende de R, se resuelve la ecuación de Laplace, que es una ecuación diferencial de segundo grado, y para eso se tiene que integrar 2 veces. Si quieren, lo hacen en el examen. Pero al final van a hallar esto, ¿no? Menos A sobre R más B. Esa es la solución a la ecuación de Laplace. Menos A sobre R más B. Entonces, acá está, miren. Acá está. Menos A sobre R más B. Listo. ¿Sí? Menos A sobre R más B. Listo. En esta ecuación hay dos constantes, A y B. Para hallar esas constantes, aplico condiciones de frontera. Acá está. La primera condición, cuando el radio vale 2 centímetros, el potencial es 24. La segunda condición, cuando el radio vale 5 centímetros, el potencial es 0. ¿Sí? Dos ecuaciones, dos incógnitas, en este caso A y B. Se pueden hallar las dos incógnitas. Acá está, esto es álgebra, puro álgebra, y acá tienen los resultados de las constantes. Se obtiene que la constante A resulta menos 4/5 y la constante B menos 16. Esos valores de las constantes A y B los reemplazan acá en la ecuación 1, ¿no? Y esto sería el resultado final. El potencial en función de R será 4 sobre 5R menos 16. Esa es la función potencial, en voltios. ¿Ya? Listo. Ya tengo ahí la primera pregunta. Ya está el potencial. Decía que si quieren tener la certeza que esa es la respuesta, evalúen, pues, ¿no? Es decir, reemplacen R 2 centímetros y les debe dar 24. Y si reemplazan R 5 centímetros, les debe dar 0. Pero cuidado que hay que convertirlo los centímetros a metros. Eso sí, tengan cuidado. La pregunta B. Me dicen que halle o calcule la intensidad de campo eléctrico y además la densidad de flujo eléctrico en la región comprendida entre los cascarones esféricos conductores. Bueno, me piden el vector campo y el vector D. Para hallar el vector campo eléctrico, puedo utilizar esta ecuación que me relaciona el vector campo con el gradiente, menos gradiente potencial, ¿sí? El vector campo menos el gradiente potencial. Acá yo estoy dando el resultado, pero hay que comprobarlo. Es decir, que el vector campo, cuando se halla el gradiente, acá con las derivadas parciales, finalmente esto es lo que se obtiene. Ya, acá tengo el resultado. Ojo que el vector campo tiene una dirección radial. Acá está. Su unidad, voltios por metro. Y para hallar la densidad de flujo eléctrico, mejor dicho, el vector D, bueno, la ecuación que lo relaciona. Esta de aquí. El vector D es epsilon. Todo esto es epsilon absoluto por el vector campo. ¿Sí? Esa relación es conocidísima. Lo único que tengo que hacer es reemplazar
les dan la constante dieléctrica 4, el épsilon sub 0, ya ustedes lo conocen, ¿no? Vale 8,85 por 10 a la menos 12. Reemplazan y finalmente este debería ser el resultado. 28,32 sobre R cuadrado. Por favor, hay que reemplazar los valores, ¿ah? Ese es otro detalle que lo dejan solo indicado. Y eso no es la respuesta final, ¿no? Siguiente pregunta. Dice, calcular el valor máximo de la intensidad de campo eléctrico y señalar en qué lugar ocurre. Bueno, si yo veo, miren aquí la ecuación del campo, acá está. 4 sobre 5R cuadrado. Entonces la relación es inversa. Para que el campo sea máximo, R tiene que ser mínimo. Y el valor mínimo del radio es 2 centímetros, porque una de las esferas, uno de los cascarones esféricos tiene radio 2 centímetros y el otro tiene radio 5 centímetros. Entonces, para que el campo sea máximo, R tiene que ser mínimo 2 centímetros. Acá se está evaluando para 2 centímetros y resulta que el valor máximo para el campo eléctrico es igual a 2000 voltios por metro. ¿Ya? Esa sería la magnitud del campo eléctrico, la magnitud máxima del campo eléctrico. Siguiente pregunta. Me piden calcular la capacitancia del capacitor esférico. Bueno, ahí también hay varias formas de hacerlo, de hallarlo. Si ustedes tienen sus formularios, busquen la que corresponde a la capacitancia para un capacitor esférico, pero de esos capacitores esféricos, digamos, comunes, pues, ¿no? Entonces, esta es la ecuación para hallar la capacitancia de un capacitor esférico con dieléctrico, ¿no? Como es un caso conocido, pueden aplicar directamente. Y el resultado, acá lo tienen, 14,82 picofarads. Eso sería la capacitancia, 14,82 picofarads. Ahora, también lo pueden hallar a partir de la definición de capacitancia. Capacitancia se define como carga sobre voltaje. Y como les dan el voltaje, un ratito, acá les dicen, ¿no? Si uno tiene 0 voltios y 24, el voltaje es 24, la diferencia de potencial, ¿no? 24. Entonces pueden aplicar también la definición y tiene que salir lo mismo. Por último, hallar la carga eléctrica, ¿sí? Hallar la carga eléctrica del conductor esférico de radio 2 centímetros. Hallar la carga del conductor interior. También les puede pedir del conductor exterior, ¿eh? Al final la respuesta tiene que ser la misma. Tiene que ser la misma. Bueno, ustedes para hallar la carga pueden aplicar, bueno, hay varias formas en realidad. Acá estamos utilizando esto de la capacitancia porque ya lo hallamos. Recuerden que de aquí, capacitancia, miren, de esta relación, capacitancia es carga sobre voltaje, ¿eh? Capacitancia, carga sobre voltaje. Pero como me piden carga o quiero hallar la carga, sería capacitancia por voltaje. Esta capacitancia, 14,82 por el voltaje que en este caso sería, a ver de nuevo, el voltaje sería 24 voltios. Entonces multiplican la capacitancia que se halló por el voltaje que es 24 voltios y de ahí sale el resultado. Esto sería la carga. 355,88. Eso sería la carga. Bueno, ahí lo estamos dando en pico coulomb. ¿Está bien? La carga 355,88 pico coulomb. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Bien, entonces con eso tenemos resuelto las preguntas de este examen que les compartí el día de hoy antes de clases, ¿no? Y como ven, para esa oportunidad se tomó un problema con capacitores cilíndricos y el otro
con capacitores, o el caso de un capacitor esférico, ¿no? Capacitor esférico y acá capacitor cilíndrico. Bien. Por favor, revisen. A ver, nuevamente, ¿está la separata de problemas? Por favor, Miguel. Sí, profesor. Ya, a ver. Revisen esto para la siguiente clase, ¿ya? Miren, el problema 6. Dos conos conductores coaxiales tienen sus vértices en el origen y están definidos por, etcétera, etcétera, etcétera. Dos conductores coaxiales. Dos conos conductores coaxiales. Dos conos. Bueno. Lo primero que tienen que hacer es el dibujo. Y de acuerdo al enunciado, este es el dibujito. Ahí están los conos. ¿Ya? La diferencia entre ellos es porque los ángulos teta tienen valores diferentes. Los potenciales también son diferentes. El cono interior tiene un potencial de 2000 y el cono exterior tiene un potencial de 500. Entonces, hay una diferencia potencial. Bueno, ¿acá qué me piden? A ver, vamos a regresar. ¿Qué me piden? Primera pregunta, encuentre la función potencial. Miren, dependiente de teta. ¿Sí? La función potencial. Luego me piden, por ejemplo, acá el vector campo. ¿Sí? Me piden el vector campo. Luego me piden la carga, ¿no? Sobre una superficie, etc. Bien. Este problema se puede resolver por Laplace, porque son conos conductores. ¿Está bien? Pero cuidado que en este caso el potencial depende de la coordenada teta. Así que hay que ver la ecuación a utilizar. Revisen esto, por favor. En el siguiente problema, miren, me dicen, los dos planos conductores mostrados en la figura están definidos por, etcétera, etcétera. El medio que rodea los planos es aire, etcétera. Calcular el potencial eléctrico en función de la coordenada phi. Luego me piden el campo, luego la densidad de flujo, luego la densidad superficial de carga y luego la carga en uno de esos planos. ¿Ya? Entonces ahí tienen el caso de ese problema. ¿Ya? Eso revísenlo, por favor, para la siguiente clase. ¿Ya? Luego de eso, de esos problemas 6 y 7, que son para aplicar Laplace cuando depende de una sola variable, vamos a ver el caso cuando ya depende de dos variables. ¿Ya? Bien. Por hoy día nos vamos a quedar ahí. Por favor, ¿hay alguna pregunta, Miguel, antes de terminar? No, profesor, por mi parte no hay ninguna pregunta. Ya. Ahí les he compartido, hay un evento, los que tengan tiempo participan. ¿Ya? Bien, ahora sí vamos a cortar.